Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios. Gloria a Cristo. Proverbios, capítulo 23, 17 y 18. Vamos a leer Proverbios, capítulo 23, versículo 17 y 18. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Y vamos a estudiar el tema que hemos titulado El tiempo de Dios es perfecto. Amén. El tiempo de Dios es perfecto. Alabado sea el Señor. Proverbios 23, 17 y 18. Dice la palabra del Señor: No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. El sabio Salomón, un hombre de Dios que vivió muchas experiencias, él mismo cuenta que no solo era una persona estudiosa de las cosas, sino que también las experimentó personalmente. Podemos decir que Salomón era un científico en sus tiempos, pero que él trataba más el tema de la mente, que les llaman psicólogos, ¿verdad? Aquellos que trabajan o estudian la mente, pero bueno, en el caso de Salomón era un hombre que conocía las cosas de Dios. Por lo tanto, no era un científico de aquellos que de pronto hasta niegan a Dios. Hoy en día hay muchos científicos ateos y otros que no conocen. O sea, no es tanto que sean ateos, de pronto dicen que sí existe Dios, pero no conocen lo espiritual, no conocen las cosas de Dios. Por lo tanto, ellos pueden hablar de la mente hasta donde ellos humanamente conocen. Amén, hermano. Pero el caso de Salomón es algo muy, digamos, distinto. Es más, la misma Biblia nos enseña que Dios le dio sabiduría como no se le había dado a ningún hombre, y después de él tampoco, dice la misma palabra. Entonces, la sabiduría de Salomón es impresionante para cualquier hombre que pues empieza a querer aprender lo que es la mente, las emociones, los sentimientos, lo que uno humanamente aquí dentro puede percibir, sentir, ¿verdad? Dolor, tristeza, angustia, o gozo, alegría, felicidad, contentamiento, amor, que son cosas que se sienten dentro, se perciben dentro, y que las formas de manifestarlo es mayormente se nota en nuestro rostro o en nuestra actitud. Si estás feliz, pues ríes, brincas, saltas, ¿cierto? Pero si estás triste, lloras y te deprime. Entonces, es una forma de manifestar esos sentimientos. Pero bueno, el tema que queremos tratar es acerca del tiempo de Dios. Y Salomón aquí toca un poco ese punto, el tiempo de Dios. Y dice: no tengas
no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, todo momento, toda ocasión, pase lo que pase, venga lo que venga. Amén, hermano. Y el versículo 18 dice, porque ciertamente hay fin. O sea, hay principio y hay fin. Y tu esperanza no será cortada. Está hablando del tiempo. O sea, hay un principio y hay un final. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia con mucho cuidado, nos damos cuenta que hay un principio. Génesis 1 empieza a hablarnos de qué, de cómo Dios creó el mundo. De cómo Dios creó el mundo. O sea, no es que lo especifica totalmente. Ahí es un resumen nada más de 2 capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2. Entonces, ahí Dios nos da una luz de cómo Él fue creando todo. Pero después en el capítulo 3 ya vemos la caída del hombre. Entonces, empieza todo a tomar otro camino. El camino que Dios había creado para el hombre, pero cuando el hombre peca, se desvía y toma el camino equivocado. Al tomar el camino equivocado, pues vienen los problemas, porque va por el camino que no debía ir, haciendo cosas indebidas. Ahí viene la envidia, los celos, la codicia, la avaricia, el rencor, enfermedades, guerras, muerte y todo eso. Entonces, obviamente Dios levanta profetas, ¿cierto? Levanta profetas, entre ellos estos profetas de Dios, está Noé, después vienen otros profetas, Abraham y muchos otros profetas. Tal vez la Biblia menciona los más relevantes, pero muchísimos otros profetas hubieron también. Hasta que llega Jesús. Y ya Jesús empieza lo que es ya la redención en Jesucristo. Entonces, hoy estamos en el tiempo donde que ya la redención está sobre la humanidad, pero el hombre es que tiene que decidir si quiere ser redimido o quiere seguir viviendo una vida sin redención, porque la redención está en Cristo. Amén, hermano. Entonces, los que hemos entendido, hemos creído, pues estamos aquí también con ese propósito, como iglesia, unidos, animándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos los unos al otro, orándonos por los otros, trabajando dentro de la iglesia. Y lo más importante, que después que ya nosotros hemos aprendido las cosas de Dios, ahora Dios nos manda también a que evangelicemos al resto del mundo, nuestro pueblo y el resto del mundo. Entonces, estamos haciendo ese trabajo, obviamente guiados por el Espíritu Santo. Pero cuando hablamos del tiempo de Dios, tenemos que hablar desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay un tiempo. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un tiempo, dividido en varias etapas. Hay un tiempo dividido en varias etapas. La Biblia habla de 7 etapas o 7 dispensaciones. Es lo mismo, 7 etapas. La de Adán, la otra etapa es la de Noé, la otra etapa es la de la Torre de Babel, la otra etapa es la de Abraham, y así sucesivamente hasta que llegas a Jesús, y Jesús es la 6ª etapa. Amén, hermano. Póngame atención en esto porque es muy importante. Estamos hablando del tiempo de Dios. Jesús es la 6ª etapa. Son 7, ¿cierto? Dijimos que son 7, que la Biblia habla de 7 etapas. Entonces, ¿cuántas faltan? Falta una, porque ya van 6. O sea, de Génesis hasta Apocalipsis, cuando estudias la Biblia con mucho cuidado, te das cuenta que hay 7 etapas distintas. Ya les fui nombrando. La 5ª es la ley que se le entregó a Moisés. Y la 6ª es la redención.
en Jesucristo, que también la Biblia le llama el tiempo de gracia, la séptima etapa. Ahora, cuando Dios crea el mundo, ¿cuántas etapas utilizó? Un tiempo, y utilizó ¿cuántas etapas? 7. 6, y la séptima, ¿qué hizo? Descansó, ¿cierto? Bueno, se quedan callados como que, Dice que el sexto día creó al hombre y el séptimo reposó, ¿cierto? Génesis, ahí está, lea el capítulo 1, el capítulo 2 de Génesis y usted se va a dar cuenta. Entonces ahí vemos 7 etapas. Y en la redención también vemos 7 etapas. La sexta etapa es cuando Dios crea al hombre. Estamos hablando de la creación. Y en la redención o en la salvación, la sexta etapa es cuando Dios envía a Jesús. Esa es la sexta etapa. En la creación, la séptima es el reposo de Dios. Y en la redención o salvación, la séptima es cuando ya Dios reine sobre todo el mundo. Cuando Jesucristo venga a reinar, los cielos se abrirán, dice Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 11. Vamos a leerlo, porque hay unas caras ahí que, mejor dicho, que parece que estuvieran en el Día de la Madre, pero como si la cara de Adán en el Día de la Madre. Como Adán no tuvo mamá, Adán, ¿qué hago yo aquí metido? Celebrando el Día de la Madre si yo no tengo mamá, yo no tuve mamá. Apocalipsis 19, bendito sea el Señor, versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su boca, en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quién es ese ejército celestial? Vestido, dice, de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Quién es ese ejército celestial? Veamos en las bodas del Cordero. ¿Qué dice las bodas del Cordero? Bendito sea el Señor. Versículo el 19:7. 19:7. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha preparado, o su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Amén, hermano. Y ellos son los que estaban vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces acá cuando vemos en el 19:11 que aparece
el verbo de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? Jesucristo. Amén, hermano. Y aparece, dice él, con los ejércitos celestiales, vestidos ¿de qué? De lino limpio. Entonces, de lino y bueno, somos nosotros. Los que vienen aquí con Jesucristo es la iglesia. ¿Por qué? Porque Él viene a tomar control de todo el mundo y dice que su iglesia reinará con Él. Esa es la séptima etapa. La séptima etapa de la salvación. O sea, cuando Adán cae en pecado, Dios automáticamente empieza a trabajar para redimir al hombre. Pero Dios establece ¿cuántas etapas? 7. Amén. Un tiempo de 7 etapas. Un tiempo de 7 etapas. Cuando hablo de un tiempo, también estoy hablando de un proyecto que tiene 7 etapas. Como por ejemplo, cuando usted va a construir su casa y el constructor le dice, bueno, para terminar la casa necesitamos 7 días o 7 tiempos. Entonces, el primer día construimos las bases, el segundo día las paredes, el tercer día el techo, el cuarto día repellamos, el quinto, y así va. El séptimo día ya la casa está lista, está todo listo y ya usted se puede meter a vivir en ella. Amén. Entonces, cuando hablamos también de la creación del mundo, Dios utiliza 7 etapas. Para la redención también utiliza 7 etapas. Estamos en la sexta. Falta solo, ¿cuántas faltan? Dichosos nosotros que estamos en la sexta, ¿cierto? Y estamos esperando solamente la última. Cuando tú ves tu casa, que recién la van a construir, tú solamente ves en el piso, pues ves la tierra ahí, todo ahí revuelto y todo, y no ves nada de casa. Y cuando vienes al segundo tiempo, ya ves que ya colocaron las bases, ya estás viendo las bases. Y vienes nuevamente a ver al siguiente día y ya están colocando las paredes. Y vienes al tercer día y ya están colocando el techo. Y ya en el sexto día ya empiezas a ver la casa construida, pero la están repellando, pero ya ves las paredes, ya ves el techo, ya ves dónde van las ventanas, dónde van las puertas, las habitaciones. Tú vas entrando y vas viendo tu casa. En cada etapa vas viendo que se ve la casa, ya se va viendo su forma y todas esas cosas. Y ya tú dices, este es mi cuarto, esta es mi cocina, esta es la sala, ¿cierto? Ya vas viendo tu casa. Igual, cuando tú lees la Biblia y la estudias cuidadosamente, te das cuenta que ya estás en la sexta etapa. ¿Por qué? Porque la misma Biblia te explica. La Biblia te explica. No tiene que explicarte una persona, sino la misma Biblia. Las 7 etapas que hay. ¿Sí? Entonces, estamos en la sexta, viviendo la sexta etapa, pero en cualquier momento culmina la sexta etapa y entramos a la séptima. ¿Cuándo empieza la séptima etapa? Cuando la iglesia sea redimida. Ahí empieza la séptima etapa. ¿Y cómo sabemos que ya estamos cerca? Pues la Biblia habla de las profecías cumplidas. La destrucción de Jerusalén en el año 70 fue una profecía que Jesús dio cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuáles serán las señales de tu venida cuando tú vuelvas por segunda vez? Él dijo, derribarán el templo, derribarán Jerusalén y todos huirán a los montes, se irán de este lugar y todas esas cosas.
Y también habrán guerras, terremotos, rumores de guerra y todas esas cosas. Pestes, hambres en diferentes lugares del mundo. Aunque algunos dicen que toda la vida han habido esas cosas. Dicen ellos, porque no tienen discernimiento ni conocimiento de la palabra ni revelación del Espíritu Santo. Pero cuando tú lees la Biblia y el Espíritu Santo te revela cosas profundas, te das cuenta que la Biblia es un libro muy exacto, que no se equivoca. Yo no sé cuántos han visto un plano cuando se va a construir una casa o algo, se hace un plano. Y el plano da medidas y todo. Entonces uno tiene que saber estudiar ese plano con mucho cuidado. Cualquiera no lo entiende, cualquiera simplemente ve ahí dibujos y cosas así. Pero los expertos en ese campo saben cuántas medidas indica el plano y esto y esto y esto, las letras, los números y todos los dibujos que hay ahí en el plano muestran cómo va a ir la casa. La Biblia es igual. La Biblia es como un plano. Cuando tú empiezas a estudiarla cuidadosamente, te das cuenta que te va explicando todo lo que ha pasado ya. O sea, todo lo que es pasado, la Biblia te lo explica. Cada acontecimiento del pasado está aquí. Cada acontecimiento del presente está aquí. Y cada acontecimiento que viene futuramente también está en la Biblia. Todo está en la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cae en pecado, ¿qué hace Dios? El plano. Hace el plano en 7 tiempos. Hace el plano. Como cuando vas a construir una casa. Cuando vas a construir una casa, ¿haces el plano después que construyes la casa o antes que construyas la casa? Antes, ¿cierto? Porque te vas a guiar por el plano. O el maestro, el ingeniero, los maestros constructores, todos ellos se van a guiar por el plano. Ellos no van a construir una casa así por construirla y nada más. No. Ellos se van a ir guiando por el plano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer el primer día? Tal cosa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer el segundo día? Tal cosa. Y así. Son 7 días que tenemos, o 7 tiempos. Entonces, en esos 7 tiempos que tenemos que ir construyendo tal y tal cosa. Porque el arquitecto, que es el que hace todo el plano y el proyecto y todo para la construcción de esa casa o ese edificio, el arquitecto es un experto y él va a dar medidas exactas y todo, y ellos tienen que hacer lo que el arquitecto dice. ¿Y quién es el arquitecto de la redención, de la salvación? Dios. Amén. Y él ya hizo todo el plano. ¿Y dónde está ese plano? En la Biblia. En la Biblia. Nosotros los que somos los empleados, los trabajadores de ese arquitecto, ya él nos reveló el plano, ya nos mostró el plano. Y entonces nosotros vemos el plano y ahí nos damos cuenta que estamos en el 6º tiempo y que solo falta uno. Dios ha fallado desde que empezó la redención hace aproximadamente 6,000 años hasta el día de hoy. Dios ha fallado, o el proyecto ha fallado, o el plano ha fallado. No. Los trabajadores que puso el arquitecto para que fueran construyendo las 7 etapas, fueran construyendo la primera, la segunda, la tercera, ¿fallaron? No, no fallaron, ninguno falló. El primero fue Adán. Obviamente él tuvo una falla, pero no significa que por la falla de Adán se dañó el proyecto. No, más bien ahí se inicia el proyecto. Y de ahí viene Noé. Falló Noé, de pronto él por ahí cometió ciertos errores, pero el proyecto de Dios no. Dios continuó. De ahí viene de Noé la torre de Babel. ¿Hubo una falla humana? Sí, pero el proyecto siguió adelante, no se detuvo. De ahí vino Abraham, después vino Moisés y después viene Jesús. Y todo va caminando como Dios lo ha ido
lo planeó, lo planificó. O sea que de pronto el hombre pudo cometer un error, pero Dios no cometió ninguno. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía ha ido llevando, como quien dice, el barco o el timón del barco, lo ha ido llevando Él. Por lo tanto, esos 6 tiempos se han cumplido correctamente. En el tiempo, ¿cierto?, que Dios ha determinado y todo se ha ido, todo ha ido pasando de la manera correcta. ¿Por qué? Porque de pronto el hombre estaba ahí, nosotros trabajando, pero detrás de nosotros estaba Él. Donde el hombre cometió un error, Dios solucionaba. Donde el hombre cometió un error, Dios solucionaba. Y así hemos ido llegando hasta el 6º tiempo. Entonces, ¿podemos confiar en Dios? Después de ver esto, podemos confiar, ¿cierto? Porque todo lo que ha sucedido ha sido para mal, no, ha sido para bien. Porque así como sucedió todo fue como que moviéndose para que aparezca el Mesías, Jesucristo. Todo estaba coordinado. Adán, Noé, Babel, Moisés, o Abraham, Moisés, Jesús, todo ha venido caminando. Las etapas y los hombres que Dios iba levantando en su momento, en su tiempo, hasta llegar a Jesús. Entonces, ¿qué nos enseña Dios esta noche? Que no podemos dudar de Él. Porque si en 6,000 años aproximadamente que tiene la humanidad, Dios ha ido llevando todo correctamente y no ha fallado, no ha cometido ningún error, el tiempo que Él ha establecido tampoco ha fallado, todo se ha ido haciendo. Hasta hoy todo está ahí, no hay nada que se haya salido de su curso. Entonces podemos confiar tranquilamente en Dios. Amén, hermano. Podemos confiar en Él. Podemos confiar en que el tiempo de la redención igual, o el tiempo de que Él venga para llevarnos, para que tengamos ya la vida eterna y podamos gozar de eso que Él tiene allá arriba. Mire, lo que la Biblia nos revela también, en la 7ª etapa, estamos viviendo la 6ª, que es el tiempo de la gracia, que es aquí en la tierra, pero la 7ª etapa, una parte es en el cielo. Volamos, ¿cierto?, donde vamos a celebrar con el Señor las bodas del Cordero. Y en esa fiesta de las bodas del Cordero, obviamente solo van a entrar, dice la Biblia, los que estén vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Mira, lino fino, limpio. Y no solamente limpio, sino también ¿qué? Resplandeciente, como la luz del foco. Es blanco, pero resplandece. Lino fino, limpio y resplandeciente. Bueno, se refiere a las acciones justas. ¿De quién? De la iglesia, de los santos. ¿Por qué dice santos? Porque santo es aquel que ha consagrado toda su vida a Dios. El 100% de su vida consagrada a Dios. A ese se le llama, ¿qué cosa? Santo. Acciones justas. ¿Qué son acciones justas? Acciones que agradan a Dios. No que agradan al hombre, porque a mí me pueden dar un título de apóstol, de profeta, de no sé qué, pero Dios de pronto no me ha nombrado, pero ni el barredor de la iglesia, y ya me dieron título de profeta. Además, Dios no me ha puesto, pero ni de barredor de su iglesia si quiere, y ya soy apóstol. Seré apóstol de alguna religión, pero delante de Dios, Dios no me conoce.
Dice la Biblia, no todo el que dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la salvación es un regalo, pero antes de entrar al cielo, el Señor tiene que ver nuestras vestiduras limpias y resplandecientes. Amén. Que son las acciones que justas, que debemos ser justos. Yo debo ser justo con mi familia, debo ser justo con mis hermanos, debo ser justo con las personas que me lideran, debo ser justo con mi pueblo, debo ser justo en mi balanza, debo ser justo en todo. Debo ser justo, pero delante de Dios. No solamente delante del hombre, porque el hombre le pasas un billetico por debajo de la mesa y él te aplaude y ya te pone como justo, ¿cierto? Hay un dicho por ahí que con la plata baila el mico y el perro hace maroma, pero con Dios no es así. Amén. Con Dios es que tengo que yo ser justo de corazón, que practique la justicia recta, una persona sincera, transparente, que si voy a hacer algo lo haga como para Dios y no como para los hombres, no para que los hombres me aplaudan. Amén, hermano. No buscando nada en los hombres. Lo que sí podemos de pronto es que ellos conozcan al Señor a través de nosotros, pero que conozcan al Señor. No busques que te conozcan tanto a ti, no hables tanto de ti, habla de Cristo. Porque la gente necesita conocer a Cristo, no a nosotros. Amén, hermano. No necesitan conocer nuestra religión, necesitan conocer a Cristo. Porque Él es el Salvador. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces tenemos que actuar, ¿qué? Con justicia. Debemos estar firmes porque sabemos que la iglesia somos ese ejército de Cristo, soldados de Cristo, el ejército de Cristo, el pueblo de Cristo. Reinaremos con Él. Esperamos la séptima etapa. ¿Cuántos están esperando la séptima etapa? Estamos viviendo en la sexta. Él quiso que fuéramos de la sexta. De la primera fue Adán, fue Abel, fue Caín. De la segunda fue Noé y sus hijos y todo ello. Y así hasta llegar hasta la sexta. Pero Dios nos guardó a nosotros para la sexta etapa. Él pudo habernos puesto en la primera. Él pudo habernos